Hola, ¿cómo están mis queridos jurisconsultos, amantes de la investigación científica? Soy Alma Herrera y esto es La Caverna de mis ideas, donde platicaremos sobre algunos temas de divulgación científica, específicamente en el área de las humanidades, las ciencias jurídicas, las ciencias sociales y la cultura. ¡Comenzamos! ¿Te interesa saber cuál es la diferencia entre las revistas arbitradas y las revistas de divulgación científica? ¿Cuál de ellas te pueden ayudar a crecer en el Sistema Nacional de Investigadores? Quédate aquí y te contaré cómo pueden apoyarte en tu crecimiento como investigador. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con las revistas arbitradas. Tienen como propósito informar, reportar o divulgar los resultados y discusión de las investigaciones originales. Además, se concentran en una disciplina o subdisciplina o campo de conocimiento. Generalmente, los artículos son arbitrados por pares académicos antes de su publicación y están dirigidas fundamentalmente a académicos, investigadores, expertos y por lo tanto utilizan un lenguaje especializado, de eso que le llamamos ad hoc. Dentro de las dimensiones fundamentales para publicar en revistas arbitradas se encuentran la cultura de la investigación de las personas y de las organizaciones, amplitud del saber, valores y la complejidad que podemos encontrar, el logro de productos científicos mediante el desarrollo de procesos competitivos y de calidad, basados en competencias y dominios teóricos y metodológicos, y la colocación de esos productos al servicio de la sociedad. Es decir, intentar producir ciencia sin una amplia cultura científica puede ser tan débil como producir y no publicar o publicar sin haber investigado. Hay aspectos a tomar en cuenta para publicar en revistas arbitradas y podemos identificar 7 aspectos fundamentales, como puede ser: 1. El proceso de investigación debe ser organizado, continuo, altamente creativo, con un componente individual y otro colectivo. Recuerda que siempre debe haber perseverancia, inteligencia emocional, paciencia y mucho análisis crítico. 2. Debe estar cargado de un cultivo de cultura científica, del desarrollo de valores de ese cultivo y demostraciones de competencias y del cultivo y demostración de la cultura de comunicación. 3. Sus avances y productos deben ser reportados y comunicados a la mayor brevedad posible ante la respectiva comunidad científica, a los efectos de discutir y validar los aportes. Buscar revistas para divulgar los conocimientos y resultados obtenidos. Siempre estas revistas deben ser de la más alta calidad e impacto. 4. El proceso de investigación debe estar organizado en equipos liderados por científicos, de preferencia reconocidos o con un alto prestigio en el tema, o con tus redes de investigación con las que empiezas a trabajar para tener un crecimiento como investigadores. 5. Los equipos de investigación deben constituir escuela dentro de la organización a la que pertenece, formando seguidores y evitando esfuerzos aislados. Formar recursos humanos. 6. Debe existir una fuerte cultura de investigación expresada en términos de calidad de proceso y productos y publicar en revistas de alto impacto. No es solo un trabajo individual o de equipos, requiere que las organizaciones y sus líderes apoyen decididamente a los investigadores como productores del saber. El apoyo de las instituciones y centros de investigación es fundamental. ¿Y qué es el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica? Aunque el índice CONACYT no genera servicios de indexación, registro de citas o medición de impacto académico, como sí lo hacen EASY, Science y Scopus, estas últimas son 2 de las principales bases de datos académicas internacionales. De hecho, se puede decir que son uno de los elementos alrededor del cual gira la producción científica, incluso quienes legitiman de alguna forma el conocimiento científico. Es decir, si un artículo realmente tiene esa calidad que se requiere para ser indexado en uno de estos registros, ¿no?, de citas
y de artículos. La pertenencia a este padrón de revistas es relevante porque es una especie de filtro académico a nivel nacional e internacional y se reconoce como un instrumento para evaluar la calidad del trabajo académico de esos investigadores que estamos ahí todos los días tratando de presentar nuestros artículos y que queremos ingresar también al Sistema Nacional de Investigadores o que queremos avanzar de nivel. Bueno, pues el tener presencia en estos tipos de registros y si Scient o Scopus, pues prácticamente nos está garantizando nuestra estancia en el Sistema Nacional de Investigadores o en algún otro centro de investigación de mucha importancia y de alto impacto. No de esos centros de investigación, patito. Arbitraje por pares. Solo se aceptarán revistas arbitradas, entendiendo por arbitraje la evaluación por pares. Una revista arbitrada es aquella que somete sus artículos a la revisión de expertos en la disciplina o tema que cubre el artículo. Cada artículo original debe ser examinado al menos por 2 especialistas externos a la institución que edita la revista y al comité editorial. La revista debe especificar formalmente cuál es el procedimiento seguido para la aprobación de artículos. Asimismo, es obligatoria la indicación en cada uno de los artículos publicados de las fechas de recepción y de aceptación de los artículos. Autores externos. La revista debe incluir entre 75 y 80% de autores externos a la institución que la edita y a su comité editorial. En el caso de las revistas editadas por asociaciones o sociedades científicas, no se considerará autores externos aquellos que forman parte de la directiva de la sociedad o figuran en el equipo editorial de la revista. La conformación del consejo o comité editorial se entiende por dicho comité al grupo de especialistas académicos o científicos en las disciplinas que cubra la revista y que se encargan de proteger y asesorar al editor para un mejoramiento continuo de la publicación o en la toma de las decisiones. La composición del comité editorial de la revista debe ser pública. Sus integrantes deben ser especialistas de reconocido prestigio científico, de origen nacional y extranjero y debidamente identificados en la revista, con sus nombres completos, afiliaciones, la institución, la ciudad y el país. Al menos 2/3 partes del comité editorial deben ser ajenos a la entidad editora de la revista, entre un 60 y un 70%. Y en principio no son admitidas revistas que posean un comité editorial con integrantes que pertenecen prioritariamente a la institución editora y o con artículos provenientes en su mayor parte de una única institución o región geográfica. Ojo con este punto. En el caso de las revistas editadas por sociedades científicas, el comité editorial no debe estar exclusivamente integrado por miembros que forman parte de la directiva de la sociedad. Es evaluar el grado de endogamia de una revista. Entiende por endogamia la concentración de la composición del comité editorial, autores y revisores en miembros afiliados a la institución que edita la revista, a una única institución o un lugar geográfico. La endogamia será evaluada negativamente para la admisión de la revista en este tipo de índices. Las citas recibidas se tomarán como elementos para la evaluación de la revista. Postulante, el número de citas recibidas. Para tal efecto, se recurrirá a los indicadores de citación proporcionados por estos índices. Y bueno, debe haber una evaluación de especialistas. Una vez que el comité de evaluación ha recibido la postulación de una revista y ha evaluado los puntos anteriormente descritos, pues recurrirá a una evaluación realizada por especialistas en el área del conocimiento de la revista. La evaluación solicitada a los especialistas estará referida a la calidad científica de los artículos y la importancia de la revista para el desarrollo de esa disciplina. Por otra parte, los evaluadores serán seleccionados considerando a los investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Aspectos formales de identificación de los artículos. Los artículos deben de estar identificados con los siguientes datos.
Uno de los criterios de inclusión más extendidos en índices y catálogos es el de la provisión de un marbete bibliográfico, que ese es el que se va a encargar de identificar cada artículo. Este se ubica generalmente antes del comienzo de cada trabajo y está compuesto de al menos de los siguientes elementos: nombre de la revista, numeración, volumen, número, la fecha, el mes y el año, las páginas entre las que se encuentra el artículo. Además, en el artículo en sí debe de estar identificado con elementos mínimos que incluyen también, que se incluyen también antes del comienzo del texto: título del artículo en español y en inglés, el autor o autores con sus correspondientes menciones de afiliación y datos de contacto, un resumen, las palabras claves que también deben ir en español e inglés, fecha de recepción y la aprobación del artículo. Una buena práctica es incluir en la afiliación la información del nombre completo de las instituciones o de las universidades y países. Y si hay una investigación asociada, poner también ese dato. En relación a los lineamientos de normas para los autores, en la versión en línea de las revistas, los autores deben tener la oportunidad de encontrar las normas que condicionan una publicación de los artículos. Estas bases ofrecen información de documentos publicados en revistas académicas editadas en América Latina y el Caribe. La selección de las revistas se hace considerando dos características principales: la multidisciplinariedad de los contenidos de ambas bases de datos y el origen geográfico de las publicaciones. Pero ¿cómo lograr que nuestros artículos lleguen a formar parte de estos índices tan complicados? ¡Madre mía! En las revistas arbitradas y de alto impacto, generalmente vamos a encontrar la fecha de recepción y aceptación de originales, de los artículos recibidos, la fecha en que el editor de la revista recibió el artículo propuesto para su publicación, la fecha en que se asumió la decisión de aprobar dicho artículo, lo cual va a aparecer siempre ahí cuando ya es publicado tu artículo. Tiene que haber un resumen del documento en 2 idiomas. Todos los artículos deben incluir resúmenes en el idioma original del trabajo y en un segundo idioma. Las palabras claves en 2 idiomas, incluso junto con el resumen en un segundo idioma. Las palabras claves o descriptores del documento en el segundo idioma empleado. La mayoría de los índices analizados ponen como criterio de evaluación la publicación de artículos de investigación, al tiempo que ponen énfasis en la originalidad de los contenidos. Por ejemplo, el Latindex menciona que al menos 40% de los artículos deben ser investigaciones originales, mientras que Cielo declara que al menos un 75% de las contribuciones publicadas debe ser original. Redalit no requiere un número, pero sí evalúa que los artículos sean producto de investigaciones científicas o de contribuciones originales significativas para el área específica de la revista. Otros puntos importantes a considerar son la editorial, que es el documento breve escrito por el editor de la revista o por un experto invitado que puede actuar como un editor invitado. Sin embargo, para introducir al lector en temas tratados en un número de la revista, reseñas o críticas, estas colaboraciones pueden revisar libros, otras revistas o software o ítems de la tecnología, dependiendo de la cobertura temática de la revista. Cartas, documentos breves enviados al editor de la revista en respuesta a algún artículo publicado previamente. En algunas revistas estas cartas pueden incluir colaboraciones rigurosas, incluyendo citaciones de fuentes. Uno de los objetivos principales es la admisión inmediata de revistas en la colección Cielo México, con el propósito de impulsar la difusión nacional e internacional de las revistas de mayor calidad de nuestro país, así como para obtener indicadores bibliométricos sobre el impacto de la investigación científica. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y la UNAM establecieron un convenio para la incorporación de las revistas que forman parte del índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica en la colección Cielo México. Por lo tanto, Cielo México asume como política de selección la admisión inmediata de todos aquellos títulos que han sido aprobados por el Comité de Selección de Revistas de CONACYT, de acuerdo con los requisitos y criterios de evaluación formulados en su convocatoria, que aquí les dejo.
Es muy importante revisar el objetivo y tema de la revista. Tienes una línea de investigación, recuerda eso siempre, busca revistas que tengan que ver con tu línea de investigación. Considera lo siguiente, la cobertura, la temática, el idioma, el formato, en este caso una publicación electrónica, el tipo de licenciamiento y público destinatario. Se espera que las revistas académicas usen estas palabras claves o descriptores que identifiquen el contenido del artículo. Por ejemplo, no sé, derechos humanos, grupos vulnerables, migración, algo que no, desde un principio el lector pueda saber de qué se trata el artículo. Especificar cuántas palabras claves deben enviar los autores, si los términos utilizados serán tomados de base de datos o vocabularios controlados, o bien serán términos elegidos por el mismo autor. Resumen, debe existir un resumen, es decir, cuántas palabras se esperan en el resumen, qué debe incluir, y el idioma. Se sugiere especificar si la revista recibirá colaboraciones en más de un idioma o solo en español, y se recibirá en más idiomas, indicar cuáles. Señalar si los propios autores deben enviar sus resúmenes y descriptores traducidos al inglés. La presentación de citas en el texto, definir si las notas y citas serán al pie de página o al fin del texto, y normativa usada para la confección de notas y referencias bibliográficas. Ya saben, APA, Continental, etc. Indicar si hay un número mínimo y o máximo de citas que serán aceptadas como parte de la bibliografía. Indicar si se aceptarán en la bibliografía referencias que no están citadas en el cuerpo del texto, y si se van a aceptar referencias de trabajos que no están citados en el artículo. Se puede separar. Se pueden separar dos secciones: referencias, solo aquello citado en el artículo, y bibliografía, que incluye los títulos que no fueron citados. Uso de imágenes, especificar cuántas serán aceptadas, de qué tipo, figuras, fotos, tablas. Acuérdense de numerar absolutamente todas en el mismo estilo. No cambien de estilo al momento de numerar sus gráficos y cuadros y mapas, esquemas que vayan a utilizar dentro de sus artículos. Puedes presentar eventos. Algunas revistas pueden incluir secciones donde se publican actas de congresos o ponencias presentadas a conferencias, aunque les soy sinceramente, eso no tiene mucha relevancia para el Sistema Nacional de Investigadores. Evaluación de contenido, calidad científica de la revista, y en esta fase de calificación se consideran aspectos que inciden en el rigor y los criterios de selección y evaluación que adopta una revista para la publicación de sus contenidos. El arbitraje por pares: solo se aceptarán revistas arbitradas, entendiendo por arbitraje la evaluación por pares. Una revista arbitrada es aquella que somete sus artículos a la revisión de expertos en la disciplina o tema que cubre el artículo. Cada artículo original debe ser examinado al menos por 2 especialistas externos a la institución. Algunos de los artículos mínimos que estas normas deben incluir son: tipo de colaboraciones que recibe la revista, especificar qué tipología de artículos se reciben. En los casos de las revistas que realizan números monográficos o dedicados a un tema, difundir la programación de temas que se publicarán con las fechas de recepción. También se debe de indicar los posibles conflictos en la sumisión de artículos, por ejemplo, si se usaron animales en alguna investigación en la que está basado el artículo, o especificaciones de manejo de derechos de autor, algún posible conflicto de interés. Se sugiere además que para algunos casos de revistas en el área de la salud, los autores deben de aclarar cuando haya posibles conflictos de interés. Rechazo de artículos duplicados, especificar la extensión máxima y mínima de los artículos, la forma, además el número de páginas, señalar si hay un formato gráfico especial, tipografía, tamaño de letra, espaciado, definir si habrá algún formato especial de aceptación de archivos, ya saben, en DOC, PDF, HTML u otra como RTF. Y la forma en que estos serán recibidos: a través de correo o solo por plataforma en línea. Y también les digo que algunos se tardan muchísimos meses en recibirte o incluso en contestarte si hay que hacer algunas correcciones o no. Por eso hay que estar siempre a principio de año mandando todos nuestros artículos, para que en eso de unos 3 hasta 6 meses y algunos hasta un año o más nos puedan dar una contestación de si aceptan o no nuestro artículo.
Ahora, las revistas de divulgación científica, por el contrario, su difusión o divulgación también es la ciencia. Como su denominación indica, tiene como propósito difundir conocimientos y resultados de investigaciones. Abarcan un conjunto de campos o disciplinas y se centran en algún área de conocimiento en particular. Los artículos son elaborados por académicos o por los editores mismos de estas revistas y en algunos casos son arbitrados y otros no. Esta tendencia parece conminarnos a estar todo el tiempo al tanto de lo que pasa en los hallazgos, principalmente en la tecnología, influyen en la vida y cómo influyen en la vida diaria y aparentemente han elevado la calidad de vida de una parte de la población mundial. La apreciación pública de la ciencia tiene su forma más propicia en los beneficios tecnológicos. Sin embargo, la ciencia forma parte de la cultura humana, igual que el arte y las humanidades. Todas las personas queremos saber hoy en día sobre avances científicos, la salud, la tecnología, ciertos descubrimientos, creación de patentes, el campo de las ciencias jurídicas. También queremos saber cuáles son las soluciones a determinados fenómenos que afectan al país o al mundo. La comunicación o divulgación se da a través de revistas, periódicos, documentales, museos, exposiciones, páginas, blogs, internet. Existen además canales de televisión de paga dedicados exclusivamente a ello, como Discovery Channel, History Channel, National Geographic. Asimismo, hay canales en YouTube y comunidades interesadas en la divulgación que han utilizado las redes sociales como Facebook para mantener contacto actualizado con sus seguidores. En general, los expertos concuerdan en que es necesario que el público tenga acceso a información sobre los últimos hallazgos. La divulgación es una labor que no admite una sola definición y que además cambia según el lugar, la época, los contextos, las perspectivas. Hay que poner cierta creatividad a la divulgación para que no siga pareciendo como si solamente fuera traducir lo que dijeron los científicos. Es decir, hay que enseñar de manera amena, informar de manera accesible. Se dice también que divulgar es tratar de reintegrar la ciencia a la cultura. Además, el texto de divulgación científica trata de difundir, explicar los conocimientos básicos de la ciencia, así como también los problemas aún no resueltos por ella. Por supuesto, siempre desde el contexto necesario para que no sean únicamente un informe de resultados derivado de investigaciones. La ciencia se ha vuelto de interés público para todos. Es importante para todos que conozcamos qué está pasando en el mundo, cuáles son esos avances, cómo podemos mejorar, cuál es el impacto en la sociedad. En principio, el artículo de divulgación científica es un texto que facilita a los lectores no expertos en la ciencia la comprensión del conocimiento científico. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que el problema de la divulgación de la ciencia es de gran complejidad. La estructura del texto en las revistas de divulgación científica es un poco menos complicada que en las revistas arbitradas, ya que generalmente requiere que lleve un título atractivo, breve y hasta divertido, donde se puede incluir algún juego de palabras, algunas preguntas retóricas, metáforas para despertar interés del lector, así como una entrada con palabras que de alguna forma resuman el tema o la contribución a la que pretende llegar el artículo y que busquen despertar el interés del lector. Y por último, una exposición, la serie de párrafos que explica el tema, donde el primero suele ser una introducción o una parte referente a los antecedentes y posteriormente se expondrá lo que tiene que ver con la información, los hallazgos, los resultados sobre ese conocimiento nuevo, relevante y terminar con una conclusión. Y esto fue La Caverna de Mis Ideas. Soy Alma Herrera y si te gustó mi contenido, suscríbete. Espero que nos veamos en una siguiente emisión. Nos vemos pronto.